tiempos, ¿sí sabe? Podemos orar, las iglesias, los grupos, y quizá eso, yo les pasé un mensajito ahorita a un grupo de ellos, haciéndoles comprender justamente que es el cumplimiento de los tiempos. Y el que tiene el cumplimiento de los tiempos es Dios. Y que se va a cumplir. Por eso es que hay que ir a Apocalipsis. ¿Por qué estamos leyendo la palabra? Porque cada libro del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento están entrelazados. Y está hablando justamente lo antiguo, y vamos al Nuevo Testamento en el cual aparece Jesús y todo lo demás. Y el cumplimiento de los tiempos es que la nación de Israel crea que Yeshua Ramashia es justamente por medio del cual va a entrar, pero para ellos es Jehová, Jesús, o sea, Jehová. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Lo que estamos pasando es un tiempo de los últimos tiempos. Y yo he dicho muchas cosas en los sermones y la gente dice, en la transmisión mucha gente dice, es el cumplimiento del tiempo. Lo que tenga que pasar, ¿sabe qué? Va a pasar. ¿Sí? No, pero que usted está hablando de todas esas cosas malas que puede. Pero si oramos, correcto, oramos, nos ponemos de rodillas. No estoy diciendo que no debemos orar. Ojo también con eso, porque también eso está contra lo que está escrito. La oración trae un poco de tranquilidad y paz al alma de cada uno de nosotros, porque si no oramos, si no estamos en comunión con Dios, ¿qué va a ocurrir? Pero de que se va a cumplir, porque hay una guerra que se llama el Armagedón. O sea, si usted va a la Biblia, ahí está todo. Lo que está pasando en Ecuador está en la Biblia, pues. Pero léanlo, pues. Es que es difícil leer. Esta semana estábamos leyendo Gálatas. 6 capítulos creo que nomás son. Uno para cada día. Un bolón eso de chicharrón con queso es más grande que todo eso. Pero no tenemos tiempo. Y ahí siempre Dios va a dar una palabra. Pero tenemos que leer, tenemos que aprender a orar, aún por el resto de nuestros familiares. Sí, Dios tiene el control del tiempo, pero dice que debemos interceder, ¿no? Aquí tenemos en la iglesia un grupo de intercesión, como lo tienen en muchas iglesias, en muchas denominaciones y grupos. Pero hay que poner en práctica eso, pues. Hay que poner en práctica. Esta búsqueda de Dios no es para comenzar hoy, era desde ayer, desde antes de ayer. Hoy lo que está pasando es que hay que cumplir ese mandato. Y lo que quiero compartir con ustedes es Gálatas 5 del 16 al 26, que habla las obras de la carne y los frutos del Espíritu. ¿Qué espíritu te asiste? ¿Cómo está la carne tuya? ¿Se acuerdan del aguijón de la carne? ¿Ya lo encontró? ¿Sí? ¿Ya sabe cuál es su aguijón? ¿Dónde está el aguijón? Lo de la semana pasada. Todo esto está entrelazado, todos los capítulos, todo lo que está escrito es, yo uso una palabra que se llama escatología, son los tiempos. ¿Sí? Estamos en 2023 nosotros, ¿no verdad? ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Ha escuchado del arrebatamiento? ¿Sí? ¿Ha escuchado de los sonidos de las trompetas que está en Apocalipsis? ¿Ha escuchado en Apocalipsis 3 que habla que la gente natural se han convertido en judíos ahora? Son de Yaguachi, Nobol, por ahí. O sea, no podemos disfrazarnos de lo que no somos. Por eso es que nuestra carne, hay una lucha entre la carne y el espíritu. Pablo trata de expresar el contraste justamente entre el espíritu, es decir, el vivir en Cristo, con un andar y un vivir continuamente regulado por las acciones e influencia del Espíritu Santo, con los deseos del espíritu, o el vivir andando en la condición natural no redimida o regenerada del ser humano con los deseos carnales. ¿Usted tiene deseos carnales? ¿Usted tiene deseos carnales? Obvio, su cuerpo está lleno de carne, pero el Espíritu Santo de Dios
que debe morar en usted, debe estar en usted. Y tocando el punto del bautismo, ¿por qué ocurrió eso ahí? Que justamente Jesús estaba ahí y estaba Juan, ¿no verdad? Y cuando él es sumergido y vuelto a levantar, ¿cuál fue la voz que dijo? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. La gente católica se va a Israel a bautizarse como debe ser y dice la Biblia. Acá no lo hacemos. Yo también pasé por esa transición. Recuerdo mi hijo Adriano, mi hijo Steven. Ya con Karen no, Karen parecía que era la más cristiana que nació dentro del cristianismo con nosotros. Sí, es que es la verdad. Y todos esos procesos tienen una razón de ser. Usted está aquí en la iglesia y llega aquí por alguna razón de Dios. Dios tiene algo que quiere decirle y que usted pueda entender. Versículo 16 dice así. Hay algunas versiones, esta vamos a ver. Aquí dice, por lo tanto, digo, ¿qué dice? Vivan en Él según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. ¿Qué es lo que le hace daño para su cuerpo? En la alimentación hoy día tenemos un problema de alimentación, ¿no es verdad? Tenemos un problema de sobrepeso, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque son los deseos de la carne. ¿Y lo espiritual cuál es? Viene un médico y le dice, ¿sabe que tú tienes que bajar 40 kilos? Imposible. Porque los deseos de la carne prevalecen contra el espíritu. Y entonces usted quiere seguir en la carne, so pena que pueda en un momento dado darle hasta un infarto, porque eso es lo que produce. Producen muchas consecuencias. El médico le habla y es como el sermón. Entró por aquí, salió por acá. Dice, no desearás la mujer o el hombre del prójimo, de tu prójimo. ¿De quién es? De tu comadre, pues. De tu vecina. Es que hay que hablar cosas claras. ¿Sí? Si vamos a mandar mensajes y sermones blandos y porque la gente esté aquí y porque la gente no se vaya de la iglesia, eso no funciona. Y escuchaba a un pastor Morales de allá de Boston, Estados Unidos, y ese hombre dice, yo no puedo estar como los otros pastores, y respetando a todos los pastores, decía él. Entonces allá hacen un show mediático, ¿no verdad? Toda la gente está contenta. Una alabanza esa que Shakira le queda poco corto para ella. Entonces estamos luchando, y la versión de acá, digo, pues andar, alude a un caminar continuo y en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sí? Es decir, que la condición natural humana no redimida del hombre caído, depravado y como una condición pecaminosa. Mira el comentario que hace uno de los eruditos de la palabra. Hay mucha gente, Calvino, hay muchos hombres de Dios que comenzaron a escudriñar las escrituras para poder decirnos, ¿no? Porque imagínense aquí habla del hombre caído y usa una palabra del hombre depravado. ¿Usted se ha encontrado con hombres depravados por la calle, en los centros comerciales? ¿Le han hecho mueca o le han hecho alguna cuestión así? Sí se han encontrado, ¿no? ¿Es un depravado o no es un depravado? No, pero es que en la iglesia no se puede hablar de ese tipo de palabras. ¿Y por qué la gente no quiere que se hable? Porque quizás dentro de los que estamos aquí hay algún depravado, pues, y Dios viene y ¡pum!, nos señala. Mis ejemplos son muy claros, de verdad, muy claros, y sé que puede lastimar a los oídos. Hay gente que sale herida de acá. El pastor me ofendió con eso, ese sermón era para mí. No sé en qué condición ustedes vienen, pero Dios sí lo sabe, y el Espíritu Santo comienza a obrar y entrar en nosotros. Versículo 17, por favor.
Porque los malos, ¿qué dice? Están en contra de él. Y el espíritu está en contra de los malos. El uno está en contra de los otros. Y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Y viene la palabra de Dios viene y dice, ¿sabe qué? Eso no puedes hacer. Eso no puedes hacer. Y la misma palabra dice, hazlo y verás lo que va a suceder. Y es señalativo y confrontativo lo que está hablando. Dice acá en otra versión que la carne y el espíritu se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que usted quiere, pues. Para que, y eso, y vamos a luchar. Vamos a luchar con eso. ¿Qué es lo que se opone dentro de usted? ¿Qué es lo que se opone? Y usted en su casa, en la mañana, como sea, al acostarse, siempre le voy a repetir eso. Como comienza el día, va a ser tu caminar. Cuando le damos lugar a la carne, o le damos lugar al enemigo, se va a presentar muchas cosas que van a satisfacer los deseos nuestros de la carne. Pero cuando nosotros hacemos un alto, un pare, porque estamos viendo que algo no está bien y Dios manda a su Espíritu Santo para redarguirnos, que no debemos hacer ciertas cosas. ¿Porque las hacemos o no las hacemos? Todos los hacemos. Hay una lucha. Ahorita hay una lucha entre Hamas, esta facción, y el pueblo de Israel. Nunca ha pasado lo que pasó ahorita con Israel. Nunca. Sus defensas son las que no eran vulneradas. Pero ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Hasta yo me pregunto, pero si yo he visto cómo en las anteriores guerras que ha habido, cómo los misiles se explotan en el aire porque Dios no permite. Pero ¿sabe qué? Dios permitió ahorita que ocurriera. ¿Por qué razón? Porque mientras no reconozcan que Jesucristo es el Señor, y hay esa lucha. Y mientras usted y yo no reconozcamos que Jesucristo es el Señor y que el Espíritu Santo de Dios está llamándonos a decir, ten cuidado con lo que haces. Porque Dios quiere que tengamos cuidado. No hagáis lo que tú quieres. ¿Qué va a hacer usted al salir de aquí? Yo le mandaba mensajitos a través de las redes sociales nuestras de la iglesia para que usted pueda entender dónde quiere que le espere. Tiene dos opciones: la muerte o la suerte. Dice que echaron suerte, ¿no? Para repartirse, ¿qué se repartieron? ¿Qué se repartieron? Porque así es la Escritura. Mire que yo les pregunto, y de esto de echar suerte hemos predicado muchas veces. Pero ¿cuál es la suerte? La suerte que estamos vivos ahorita, ¿no, verdad? Y queremos salir de aquí abajo, que no ocurra ningún atentado. Yo les comentaba los sermones pasados, la secretaria estaba en la esquina aquí del Garzocentro, y cuando cuela una bala le pasó por la cabeza. Un tiroteo de eso. Cecilia vio el tiroteo, agachó la cabeza y bajó y pasó. Esta gente malvada siguió en las motos, dispararon al que tenía que disparar y siguió. Y yo uso la suerte en el buen sentido de la palabra, que la suerte con Dios nos libra justamente ¿de qué? De la muerte repentina o momentánea. ¿Por qué razón? Porque quiere hacernos entender que tenemos una lucha y vamos a tener una lucha.
Versículo 18, ¿no? Pero si el Espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Te guía. ¿No ha visto un momento dado que usted como que se detiene cuando va a hacer algo malo? Hay algo que lo detiene, la verdad. Y es el Espíritu Santo que está asistiendo para que usted no te bajes del bus, no te subas al bus, no entres a tal parte. Uno dice, pero ¿qué es lo que estoy escuchando? Y es el Espíritu Santo de Dios que ha sido mandado para advertirnos. El ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen. La gente no le teme a la muerte. ¿Sí? Miren este feriado que hay. La ciudad está como media vacía, se la ve. ¿Dónde atacan? ¿Dónde ataca el enemigo? No quiero ser dramático, pero ¿dónde va a atacar el enemigo? Donde la gente que vive en la carne está ahí. ¿Dónde debe ir un cristiano? Venir a la iglesia para orar por su familia y por el resto, y aún por los que han salido de viaje, pues. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo nos está llamando a que estemos atentos. Que estemos atentos. Por eso dice, pero si soy guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Sobre qué ley se refiere eso, no? A veces la ley del mundo. Usted ve las leyes de nuestro país y es un desastre, ¿no, verdad? No existe la ley. Pero la palabra de Dios, que es la ley de Dios, esa sí existe. ¿Y por qué venimos? Porque venimos a escuchar una palabra que nos ayude a entender lo que está pasando. Ya oyeron las noticias, mataron a los tales y cuales. ¿Pero por qué? Porque la ley no existe. Pero tenemos que orar por esas benditas cárceles que están ahí, anidadas por esta gente. Que si alguno de esos de ahí se convierte, pero que muere en Cristo. Y ese que ha matado a mucha gente va a irse al cielo. Y yo quizás no ni que sabemos a entrar ni a tocar la puerta. Porque es por arrepentimiento. Es arrepentimiento. No estás bajo la ley, sino que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Lo que pasa es que usted quiere que el Espíritu Santo se aparezca por ahí con una bata blanca y todo lo demás. Y aun cuando se le presente en el supuesto caso consentido, usted se asusta hasta del Espíritu Santo. Le aparece una sombra negra y sí, ya sé que ese es el diablo, es un espíritu maligno. Nada más. ¿Y sabe qué? Y deja desapercibido. No está consciente, no estamos conscientes. ¿Sabe qué? Estamos dormidos. Levántate tú que duermes, dice la palabra. Estamos dormidos. No pasa nada. Pero pastor, usted entienda, no pasa nada. Que Dios te bendiga. Ahora le hago hasta la señal de la cruz. Como un sacerdote católico. Que Dios te bendiga. La cruz es señal de ¿qué? De muerte y de vida. Así es. Por eso es que es tan importante la palabra. Versículo 19. Y vamos a leer aquí una serie de cosas hasta el 21. Y dice así. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. ¿Qué cometen? Inmoralidades sexuales. Hacen cosas impuras. Se meten en vicios. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Y dice, les advierto a ustedes, dice, así dice la palabra, ¿sí ven? Como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Y si usted mira ese listado, ¿usted es un glotón? ¿Usted es un envidioso?
¿Qué más es? Aquí hay muchas cosas que se presentan. Le gusta la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales yo os amonezco, como yo los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así termina el versículo 21, que si uno se hace el inconsciente o está consciente y no se da cuenta que hay cosas que tenemos que ir arreglando, hay cosas que tenemos que ir arreglando en vida. He tenido que dar consejería en cuanto a todo lo que mucha gente ya tiene que dejar y tiene que traspasar herencia y cosas así. Porque después, ¿sabe qué? Entre la misma familia, entre los mismos cristianos, hay envidia, hay pleitos, hay enemistades. Y somos tan, ¿cómo podría usar una palabra más suave, pero no hay? Somos tan hipócritas que vamos a la sala de velación y todos estamos ahí con el muerto, pero todo el mundo se pega una moqueada ahí. Y después que salimos y entierran al muerto, comienzan los problemas legales. Comienza que se marca la familia a través de eso. ¿Por qué razón? Porque tenemos una lucha entre la carne y el espíritu. ¿Ya has arreglado las enemistades que tienes entre tu familia, con tus padres, con tus hijos, con tu abuelo, con tus cuñadas, con tus cuñados? ¿Ha arreglado eso? ¿Tendría usted la hombría y la valentía para ir y arreglar eso? ¿Sabe que ir a reconocer delante de la familia o de alguno es tan difícil, la verdad? Preferimos mantener el rencor y el odio en vez de dar un paso. Y todas esas cosas, ¿sabe qué trae? Enfermedades de la salud, infartos del corazón, que es tan común ahora. Porque necesitamos de verdad que estas obras de la carne versus el fruto del Espíritu sean manifiestas en nuestra vida para poder confrontar cada día. Tenemos que confrontarnos cada día porque es necesario. Esta naturaleza pecaminosa, ¿sabe qué? Distorsiona la relación entre el ser humano y Dios. Usted piensa que está bien con Dios. No, pero si yo voy a la iglesia el domingo. No, pero es que yo estoy en la transmisión. Usted está, y muchos podemos estar, distorsionando la relación entre nosotros y Dios y entre nosotros entre sí. Los celos. Hay mujeres celosas, hombres celosos, ¿no es verdad? Todo aquel que no cumple su rol de esposo y esposa entra en ese tipo de situaciones. Las herejías, las envidias. He visto que entre hermanos a veces, y conozco muchas familias, que el uno avanza más rápido que el otro se va quedando. Y eso comienza a crear algo dentro de nuestro corazón. Esfuérzate, sé valiente. ¿Sabe dónde yo me sentaba en la universidad? En la primera fila, no en la última. En la primera están los que escuchan, en la última no estaba. Yo un mes con un maestro de filosofía, que eso a mí no me gusta la filosofía, me gusta la matemática, todo lo que es materias prácticas. Y yo me comencé a sentar atrás de ese bendito porque me aburría. Una vez conté esta historia y es real. A tal punto que me sentía tan fastidiado, le dije al maestro, deme permiso, maestro. Me fui al baño del colegio, llené una funda de agua, me acerqué a la puerta y les lancé agua a todos mis compañeros que estaban ahí. Me botaron, me amonestaron una semana, mandaron a llamar al representante. La representante era mi mamita. Pero si mi hijo es un angelito, es mi hijo, es el más rescatado de todos, de mis hermanos.
¿Pero qué pasó? ¿Dónde se distorsionó la relación entre lo humano y lo que es de Dios? Y por eso es que estamos luchando y luchamos todos los días y a cada hora y seguimos luchando. Y veamos la segunda parte que habla sobre el fruto del Espíritu, versículos 22 y 23. En cambio, lo que el Espíritu produce, ¿qué es? Amor. Ahí me acuerdo de mi esposa. ¿Qué produjo en mí? Amor. ¿A usted qué produjo? Ahora no lo sé. Produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Ay, ay, ay. ¿Cuántos fieles hay aquí? Dice que los fieles vienen a la iglesia. Yo pienso que los infieles vienen a la iglesia a querer purgar sus hurtadillas. ¿O no es así? Va usted a otro lugar y ese hombre, por favor, si usted es tan amable, me puede atender. Pero llega a la casa, ¿y por qué te demoras? ¿Qué estás esperando para servirme? ¿Sí? Miren la diferencia, por eso habla justamente el fruto del Espíritu. ¿Qué debe producir? Y ahí está amor, gozo. El gozo trae alegría. Usted anda con una cara, pero no sé de qué. Tiene paz, tiene paciencia, tiene benignidad, que es amabilidad, tiene bondad, tiene fe, porque la fe es la fidelidad, tiene mansedumbre. Usted es un hombre violento, una mujer violenta. Tiene templanza. ¿Sabe que la templanza habla del dominio propio? Que usted sepa frenar a raya en su vida. Porque si no vamos a tener problemas y vivimos en problemas. Y seguimos en problemas. Y seguimos no entendiendo el llamado de Dios. Este tiempo es un llamado de Dios hacia la iglesia. Es un llamado de Dios hacia la iglesia. Escuchaba y alguien me llamó y me dijo, ya suspendieron que no viene el niño, que quizás sea la niña, dice. Que sea el abuelo o el tatarabuelo, no importa. Lo que Dios tiene que hacer se va a cumplir. Lo importante es estar preparado. Porque en situaciones así, mucha gente muere porque no tiene paz, no tiene tranquilidad. Y eso no le permite reaccionar correctamente. ¿Qué hace usted? ¿Qué ha hecho usted? ¿Se acuerda el terremoto que hubo? ¿Qué hizo usted? Comenzó a agarrar las escrituras, la chequera, la plata. ¿Qué hizo usted? Arrodillarse, le cae la casa encima. Una chica pelucona que le doy consejería hace como más de 10 años, en el paso de nivel que está por la policía, y fue que el terremoto hizo que se cayera una de las barandas. Cuando cae la baranda, ese tramo, ella se queda así, tocando la baranda. Iba con su único hijo que tenía. ¿Y sabe qué? No le pasó nada. Los otros carros que estaban adelante de él, todos fueron aplastados y gente hubo muerta ahí. Y yo le decía, Dios te está dando otra oportunidad. Corrige tu manera de andar. A veces decirle ese tipo de cosas a personas, a mí me dejan hasta de hablar. Y después de 1 año, 2 años me llaman. Sí, pastor, usted tenía razón. Porque cuando nos quedamos así como en un limbo de no saber qué hacer, se presentan muchas cosas. Si usted no se agarra de Dios, si usted no se agarra del Espíritu Santo, usted va a sufrir consecuencias. Los mensajes que ustedes recibieron es porque hoy, es que el domingo que viene es las elecciones. Ya. Entonces el domingo que viene no hay que venir a la iglesia. Debe venir para saber qué vas a hacer, pues. Es que yo voy temprano.
Es que yo voy después de... Y comenzamos a ponerle pero. ¿Quién nos tiene que guiar? Dios. ¿A través de qué? De su palabra y del Espíritu Santo. Es que hay mucho tráfico. Comenzamos a ponerle todos los peros a Dios. Sí, se lo digo. Porque de aquí viene otro feriado que es el de noviembre, ¿no es verdad? Hay una serie de cosas que vienen. Y ahí viene diciembre. ¿Y qué pasó? 2023 va a buscar un monigote parecido al pastor para quemarlo, patearle, meterle camaretas y todo eso, dinamita a veces algunos. Porque este pastor como que me señala. Es que cada vez que yo vengo a la iglesia me está que me mira, dice. ¿Sí? Y eso es lo que siente. Lo que yo le digo, dicen el resto de pastores que están en otras iglesias. La gente, cuando él lanza muchas apreciaciones de la Biblia, hay gente que cambia hasta el rostro. Se zapan hasta las gafas, los lentes. Y miran al siervo de Dios como alguien, como su enemigo. Y no se dan cuenta que Dios ha mandado a hombres de Dios, mujeres de Dios, para que nos den una palabra de vida. Amén. Versículo 24 que dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Hay alguno aquí que es de Cristo? Hay 5 nada más. Los otros son de Christopher. Cuando uno va al estadio y mete gol el equipo nuestro, ¿qué hace? Gritamos desaforadamente, saltamos, danzamos en el espíritu, todas esas cosas hacemos, ¿no? ¿Sí o no? Y cuando comienza a perder, ¿y cómo sale la persona? Por gusto no fui a la iglesia, me vine al estadio. Cuando le damos prioridad a ciertas cosas. La mujer normalmente es la que más viene a la iglesia y tiene un conflicto con su esposo. Pero de su esposo se encarga Dios. Usted tiene que venir y va a ver qué es lo que Dios va a hacer en ese hombre. Cuando usted llega a la casa, a la final ya le tiene hecha hasta la cena, o le dice, mi hijita, vamos a comer, yo te invito. ¿No es verdad? Quiere conocer a Dios, tiene que vivir con Él a través de la palabra. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cómo es andar con el Espíritu? Y dice ahí, versículo 26, bueno, estoy en la versión que está acá. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El 25, ¿no, verdad? ¿Qué está pasando en nuestra vida, de verdad? Hay que andar en el Espíritu. El versículo 26 decía, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. ¿Has visto que personas que solo pasan enojadas, no es verdad? ¿Tiene usted en su casa a alguien que solo pasa enojada? Acérquese a la puerta del cuarto de él y póngale una velita encendida. No le ore que al final entra un aire y prende la puerta y se incendia y se lo lleva el Señor. Y se salva ese hombre allá. Qué locura, ¿no, verdad? Qué locura. Quiero concluir este tema tan interesante, ¿verdad? Y fuerte, pero muy, muy importante. Lo primero es cómo conseguir la victoria en esta lucha. ¿Cómo usted pelearía? Es lo que Dios trata. Y Pablo está ahí en una encrucijada. ¿Qué hace? Pablo se encontró con horrores de gente en todos los lugares. Y los horrores de gente no eran los que no conocían a Dios, eran los de la iglesia.
Ese era el conflicto que tenía Pablo. ¿Y cómo les hablo a esta gente? Si Pablo tenía un antecedente que él mataba y todo lo que hacía antes, ¿cómo les podía hablar de amor? ¿Cómo conseguir la victoria en esta lucha? ¿Cuál era el propósito de Pablo? ¿Cuál es el propósito suyo de verdad? ¿Qué es lo que quiere con Dios? ¿De verdad quiere obedecerle? Dios no quiere que se haga religioso. Dios quiere que se haga un hombre o una mujer obediente, que escuche la palabra de Dios y que la ponga en práctica. Podemos escuchar al pastor más elocuente y nos llenamos de gozo, pero apenas usted pone un pie fuera de la iglesia, se le acabó la gasolina a usted espiritual que tenía. Es al llegar a la casa, es al llegar a tu trabajo, es al llegar donde la familia, donde los familiares. Y el propósito de Pablo era justamente señalar 6 cosas aplicativas ahí. Lo primero que señaló Pablo fueron los pecados sexuales. ¿Por qué razón? Algo estaba pasando. Hoy día, si usted ve las estadísticas, hay pecados sexuales terribles. Usted vaya al registro civil y vaya a ver cuántos divorcios hay y se han dado. Lo segundo que tenemos, y decía Pablo, los pecados religiosos. Si alguien es católico, tráigalo. Si es mormón, tráigalo. Si es testigo de Jehová y tantos que andan por ahí. ¿Hay que traer para que se salve o no? ¿Tiene que traer al marido, a la esposa, al esposo o no? Lo tercero de los pecados del yo. Yo puedo, yo oro, yo voy a la iglesia, yo. El cuarto propósito de Pablo es nuestra actitud hacia Dios. Nuestra actitud es hacia Dios. A usted le cuesta levantarse, venir y arrodillarse. Si a usted le cuesta arrodillarse aquí, difícilmente usted se está arrodillando en su casa para hablar con Dios. Difícilmente. Lo quinto es nuestra actitud hacia el prójimo. Antes de ayer alguien pasó el Urbasur ese y yo siempre lo digo. Yo tenía mi funda, como tenía poca basura y vi que habían dejado derramado todo eso. Y yo no estoy mirando que me miren los vecinos. Yo cogí todo eso, me ensucié las manos, metí a mi funda, llené toda la funda y la sellé. Llévela. Nuestra actitud hacia el prójimo. Y la sexta propósito de Pablo es nuestra conducta cristiana. ¿Por qué se enoja usted? Ay, pastor, no me gusta lo que me dice. Estoy de acuerdo con usted. Esa es una actitud cristiana. Pero cuando usted llega afligido acá o afligida, el Espíritu Santo de Dios hace que yo sienta y me acerco. Y la persona se quebranta y llora. Porque el Espíritu Santo de Dios está en medio de nosotros. Y Dios lo manda justamente para que podamos ser transformados, ser regocijados con el Señor. Amén. ¿Qué hacemos ahorita? ¿Qué vamos a hacer? Yo le invito a que se ponga de pie para orar.
quisiera, si le es posible, cierre sus ojos y mire dentro de su corazón qué es lo que Dios tiene que tratar con usted. Los pecados sexuales, los pecados religiosos, el yo, esa actitud hacia Dios, la actitud hacia el prójimo, nuestra conducta cristiana. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú has traído a esta casa de Dios, Señor. Esta palabra que la escucharán algunos y muchos. Padre, ayúdanos a cada día reconocer, Señor, cuál es nuestra parte, cuál es el propósito de Pablo al escribir estas cartas, que no solo fueron para ese tiempo, sino que son para ahora. Gracias te doy, Señor, porque me ayudarás a reconocer, Señor, en qué estoy cometiendo errores en mi vida, que me traerán también consecuencias. Bendito seas, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén.